a su podcast el día de hoy, Espacio Teológico, donde vamos a compartir el punto de vista del teólogo Paul Tillich. Y bueno, traemos para compartir es un extracto de la lectura del texto La Teología del siglo XX de Ghibellini, las páginas 91 al 100. Aquí vamos nosotros a elaborar pues un extracto, vamos a compartirles un extracto acerca de qué es la cultura desde el punto de vista de Tillich y contestar también sobre tres conceptos como lo que es autonomía, heteronomía y teonomía, versus pequeñas diferencias y variantes. Y cerrando con esto, también veremos qué es la dimensión de la profundidad de la cultura para Tillich. Entonces me gustaría iniciar este podcast pues describiendo un poco del concepto de cultura desde el punto de vista de Tillich. Él publicó un libro llamado La Teología de la Cultura. Expresaba su modo de hacer teología en este libro y haciendo uso pues de un pensamiento digamos muy original para aquel entonces, para su contexto. Él centró pues mucho su idea o el interés que él tenía más que nada de estudio pues mayormente fue la religión y sus variantes, ¿no? Como variantes, por llamarlo en el sentido de culturas. Y por eso escribió pues un libro como con ese título, tratando de pues de ver los diferentes temas que podían causar como una discordia entre la religión y la cultura secular, por así decirlo. La teología que desde hace unos pues 200 años para él se había encontrado como pues en una a la baja, por así decirlo, pues era necesario que defendiera su postura, ¿no? Desde donde estaba. Y pues es lo que él plasma, que en definitiva pues se ve forzado a eso, ¿no? A plasmar este escrito que él hace, la teología de la cultura, para tratar de contrarrestar eso. Entonces, básicamente lo que trato de decir es que la cultura, desde el punto de vista de Tillich, no debía ser algo separado de la cuestión religiosa. Y es lo que él trata de, con este escrito, de hacer ver que tienen mucho por qué estar en conjunto y no como tal una separación. Más que nada es lo que marca mucho Tillich en su opinión en este extracto. Y bueno, sobre los tres conceptos que Tillich también plasma, hablando de autonomía, pues más que nada afirma que el hombre, en cuanto portador de la razón universal, pues lo toma como una ley para sí mismo, siendo la fuente y la medida pues de su vida en expresiones y en lo que marca, vaya, para el hombre, pues él es él mismo como esa ley universal, ¿no? Hablando de la autonomía. Y en el sentido de cultura, pues es una cultura secularizada, pues que sí está separada, totalmente separada de un fundamento y vacía de un sentido, lo podemos decir totalmente separada de lo religioso, por así decirlo. Y la etemomía pues afirma que el hombre, en cuanto pues es incapaz de actuar por su propia racionalidad universal, pues debe someterse a una ley extraña o superior a él. En este caso podríamos plasmarlo así, pues lo religioso, ¿no? Entonces, hablando de la cultura heterónoma, pues es una cultura que como tal está muy relacionada a la cuestión eclesiástica o en la cuestión ideológica y pues todo lo que conlleva. Y hablando ya en la parte final, la teonomía, pues esta digamos pues pudiera ser más compleja o más extensa de explicarse, ya que afirma que el hombre pues está bajo una ley superior, pero sin embargo esta ley superior no es del todo extraña para él, sino en este caso esa ley superior pues el hombre la entiende como tal o profundiza en ella, pues radicando básicamente lo que dice, pues estando en el terreno divino que es propio del hombre, o sea, como un hombre con una cierta revelación, digamos, de eso, entendiéndolo de forma parcial y viviéndolo así.
Pues bueno, con eso trato de decir también la cuestión cultural de teon- teonomía, pues expresa cierta autonomía de sus formas y pues un contenido religioso, ¿no? Digamos que esta es como la intermedia de las dos anteriores. Y bueno, pues Tillich entre eso conecta muchas cosas, es muy complicado de explicarlo en pocas palabras, pero sin duda las ideas que está plasmando Tillich pues vienen con un corte muy filosófico. Y bueno, cerrando este podcast, hablando de la dimensión de la profundidad en la cultura, de esto que está escribiendo Paul Tillich, nos menciona cuestiones como, pues, lo puedo definir en pocas palabras, lo voy a desarrollar, pero es la religión como tal. La religión, pues dice él que es una dimensión necesaria de la vida espiritual del hombre, hablando de las funciones, actividades, etcétera. Y la religión, pues, dice, está en la profundidad de todas las funciones de la vida, pues hablando de lo espiritual del hombre, y la religión como tal, pues es la dimensión de la profundidad de cada una de ellas. Menciona que pues ni la área ética, ni el conocimiento, ni la estética, ética moral, etcétera, pues busca o dar respuestas como tal, como lo que es la dimensión de la profundidad de la cultura, que es la cuestión religiosa, ¿no? La religión es, pues dice él, esa sustancia, el fundamento y la profundidad de la vida. O podemos decirlo así, es como lo que le da sentido a la vida del hombre. La religión pues es la experiencia de lo incondicionado, una palabra muy interesante que usa él para definir, podemos decirlo así, lo incondicionado a Dios mismo o al ser supremo, por así decirlo. Y esto significa pues algo muy interesante de lo que plasma Tillich. La religión en sí pues es la orientación que sostiene